diciendo en ese sentido, sino a lo trascendente en nosotros. Nadie, no hay un solo individuo que pueda evitar esta influencia, este impulso, esta pulsión de lo trascendente en sí mismo, hacia la plenitud. Claro, ¿cómo va a buscar esa trascendencia? A veces de modo muy equivocados. Y justamente esto lo aleja más de su búsqueda. Hoy podemos ver en todas las evasiones modernas cómo el individuo lo que se agrega a su vida es más sufrimiento. La vida moderna, materialista y atea agrega sufrimiento a la humanidad. Algunos van a decir, qué visión tan pesimista, pero basta con que miremos el mundo, donde las guerras han aumentado en los últimos 2 siglos. Las diferencias sociales han aumentado en los últimos 2 siglos. Pocas familias en el planeta Tierra concentran toda la riqueza mundial. Y eso no es un problema económico como causa fundamental, es un problema psicológico de la humanidad, que se llama egoísmo. Como dice en un artículo en la revista que ustedes están llevando, el director de la escuela, él dice que no es la necesidad de petróleo y de tierras lo que causa las guerras, como causa principal, no que no sea una causa también, pero vamos a las causas primarias. En las causaciones tenés causas primeras, causas segundas, causas terceras, etc. Como la primera causa de las guerras, dice él, no es eso, no es la ansia de petróleo, son las emociones negativas. Es un individuo, llámenlo presidente, grupos de poder, lobbies, etc., que están llenos de odio, de egoísmo, de ambición, y eso es algo psicológico. La ambición no se toca, se plasma. El egoísmo es algo que no se toca, está, es algo psicológico. Así que la causa y el problema fundamental de la humanidad es interior, es psicológica. Eso es lo que produce toda la injusticia en la humanidad. No una causa de orden político, social y económico, eso son causas externas. Aunque el curso pueda tomar su expresión y el éxito que podamos tener en lograr la totalidad, varía de persona a persona, en el sentido de lo que Jung plantea, de que somos responsables nosotros de poder culminar nuestra existencia, nuestra corta existencia física, mejor o peor. Jung vuelve al individuo su psicología responsable de sí mismo, no se ampara en un sistema social, se vuelve responsable de sí. Y cuando el individuo se vuelve responsable de sí mismo, se vuelve responsable del prójimo. Porque en la idea de toda esta psicología, la humanidad es una. No decimos 2 humanidades, decimos una humanidad. Un inconsciente colectivo, plantea Jung. Transpersonal, un solo individuo, un solo cuerpo orgánico, separado por 7.000 millones de egos con su cuerpo físico. Esto ya está planteado también en el budismo como la interdependencia. No podés aislar ningún factor en la naturaleza de los fenómenos que no tenga una interrelación con todo lo demás. Y aquí una idea fundamental en Jung, y una idea trascendente, donde si uno hace un cambio, pero un verdadero cambio, no una apariencia gatopardista de cambio, un real cambio y profundo en algún nivel de su naturaleza, cambia la humanidad, porque somos una totalidad. Es como en el océano. Si vos sacás una gota del océano, ese océano ya no es el mismo que antes. Y si agregás una gota tampoco. Así que la gota era importante. Jung, como todas estas psicologías, premian el reino de la calidad, no de la cantidad, que es el hombre masa. La clave del concepto de desarrollo de evolución en Jung, entonces, es la individuación, que el individuo se vuelva uno, no fragmentado, no dividido. Individuo quiere decir no dividido. El individuo actual está fragmentado. Hay una tríada arquetípica que hablaban los antiguos, que era individuo, sociedad y Estado. Hoy individuo no existe, porque un individuo que está todo el tiempo en contra de sí mismo, lleno de contradicciones que no se conoce, no se puede llamar tal. Es una meta el ser individuo. Sociedad tampoco hay, porque sociedad no es un conjunto de personas viviendo en el mismo lugar, amontonados,
todos contra todos. La sociedad es cooperativa, no es competitiva. Y Estado tampoco hay, porque los Estados no son administraciones económicas. El Estado en la antigüedad era la guía del hombre del pueblo, para que pueda lograr una plenitud. Así que no ya existen esos arquetipos hoy día. Diversos sistemas en la personalidad de uno, en el aprendizaje, se van volviendo cada vez más complejos. Jung llama a estos sistemas los arquetipos o la estructura de la mente también. ¿Qué va sucediendo a lo largo del desarrollo? Jung habla de 3 niveles en nosotros. El nivel del ego, que es esta conciencia que está aquí, el nivel del inconsciente personal, cuyos contenidos son los complejos, llamados también neurosis en la psicología, que son de índole kármica, ya los venimos trayendo, ya al nacer están nuestros complejos. Pero ¿cómo se gestan los complejos? ¿Por qué hay complejos? A todos nos encantaría no tener ningún complejo. Sin embargo, están ahí. Dice Jung, nosotros no tenemos el complejo nos tiene a nosotros. Si no fuese así, ya al minuto siguiente no lo tengo más, porque no hay duda que cualquier complejo nos produce sufrimiento psicológico. ¿Y por qué no lo podemos erradicar? Porque evidentemente hay algo más en nosotros y hay un conocimiento que no sabemos. Ahí el sentido de la palabra tekné, de la cual se deriva tecnología, los griegos hablaban de tekné, pero cuando los griegos hablaban de tekné, no se referían a hacer aparatos solamente, que también tenían una tecnología, pero era lo que menos le importaba. Cuando hablaban de tekné, se refería a conocer minuciosamente el proceso para lograr algo. Y la tekné en el mundo psicológico quiere decir conocer en profundidad la mente y su uso, tema fundamental del budismo zen, tema fundamental de la psicología y la filosofía budista, que tenemos una mente, que desconocemos su uso y que el desconocimiento de su uso produce el sufrimiento que llaman karma. Por eso Buda, en uno de la cadena nidana, o la cadena de interrelación dependiente, dice, de la ignorancia depende karma. Si cesa la ignorancia, depende karma. ¿Ignorancia con respecto a qué? A todo el saber que tiene que aprender el ser humano. Ciencia, arte, filosofía y religión. Los 4 caminos de la evolución de la humanidad. En este sentido, tenemos el inconsciente con los complejos y las virtudes. Todos venimos siendo una función trascendente, algo creativo, que hoy en la sociedad actual no se puede expresar, porque el hombre masificado no hace una vida individual, hace la vida de la masa. Entonces no se realiza a sí mismo, en el nivel que sea. Cada actividad humana tiene su dignidad en la psicología de Jung. ¿Es digno ser zapatero? Bueno, hoy ya no hay más zapateros, ¿no? Son empresas, pero es los oficios. Cada individuo en la antigüedad tenía algo que lo conectaba con una actividad que lo conectaba con su naturaleza más esencial, que era su vocación. Y la palabra vocación no se circunscribe estrictamente a lo profesional, porque la palabra vocación quiere decir vocatio, que es llamado a ser. ¿Qué somos llamados a ser? Y a eso nos lleva a indagar e investigar la psicología de Jung. Entonces, hay un nivel más profundo de la mente, que es lo inconsciente colectivo, y los arquetipos. Es lo que la filosofía de la India se llama el Dharma. Dharma o Dhamma, en sánscrito y en pali, quiere decir leyes. Hay una estructura. Nuestra mente tiene una estructura. Así como nuestro cuerpo físico tiene una estructura biológica, bien determinada, muy contundente y absoluta, nuestra mente también tiene una estructura. Y esto es una idea novísima para las psicologías occidentales modernas, que hay un nivel de nuestra mente donde no hay subjetividad, sino que hay principios y hay un orden. Y esto es una buena noticia. Porque ¿cómo vos podés definir o determinar una enfermedad en el cuerpo físico si no conocés cómo es un cuerpo sano? Lo primero que le interesa a la psicología de Jung, o al budismo, o al cuarto camino de Gurdjieff, es estudiar la mente sana, no la mente enferma. Vos no podés estudiar ninguna ciencia desde lo patológico primero. Y esto es algo que se ignora en Occidente. Se aplica para las ciencias más duras. En la ingeniería a nadie se le ocurriría empezar estudiando el puente roto para aprender a hacer el puente. No se le ocurriría empezar a estudiar el edificio derrumbado
para aprender a hacer el edificio. ¿Y por qué no se nos ocurre lo mismo en el campo de la psicología? Porque se han difundido tantas teorías en el campo de la psicología que la confusión es enorme. Entonces, en lo inconsciente colectivo está lo que Jung llama los arquetipos, que no inventa una palabra, no dice yo voy a inventar, lo de Jung no es una teoría, lo de Jung es verificable, uno tiene que tomarse el trabajo de verificarlo, No es dogmática la enseñanza de Jung, como todas las teorías pseudo-religiosas de los últimos 1700 años que son dogmáticas, y el materialismo es el dogma mayor de todos, que solamente hay la materia, o la teoría de Darwin, que el hombre desciende del mono, del árbol y se come las bananas, y eso es todo lo que somos. Y ahí se terminó toda la historia. Que la vida es un Big Bang, es una explosión que se hizo sola y que tiene un orden extraordinario. Habría que investigar si eso es cierto, no tomarlo así nomás. Estamos tan acostumbrados a ser pasivos frente a todo que no indagamos si eso es verdadero o no. Y todas esas teorías materialistas tienen un profundo efecto en nuestra mente, conforman nuestro pensar y nuestro sentir, y son muy peligrosas. Hay que indagar a ver si esto es así. No es dogmático lo que estamos diciendo. Como decía Siddhartha Gautama el Buda, verifique lo que le estoy enseñando. Si usted verifica que es falso, siga su camino. Miren si el materialismo o las teorías capitalistas o marxistas le va a decir eso. Indaguen en profundidad, estudien otras teorías. No, todos te dicen que es la verdad absoluta. Eso es dogma. Jung toma la idea de arquetipos de los griegos. Arquetipo quiere decir modelo primordial o leyes primordiales, estructuradora. Y acá él va explicando que en el proceso del aprendizaje vamos haciendo consciente estos arquetipos. Vamos aprendiendo a partir de estos arquetipos. Es como en la computadora. De vuelta, damos un ejemplo concreto. Tenés el hardware. ¿Qué es el hardware? El dispositivo físico, lo físico, ¿no? El aparato en sí. Ahora, el hardware necesita de software, necesita de programas. Los programas son los arquetipos en la conciencia humana, son los modelos para la evolución y el aprendizaje. Es el programa de estudio. Vos cuando realizás primario, secundario, universidad, hay todo un programa a priori. Ahora vos no lo conocés, te vas enterando a medida que lo vas recorriendo. De entrada no sabés todo el programa, cuando te recibiste lo aprendiste todo. Esto es análogo. Los arquetipos ya están totalmente desarrollados, son plenos. Somos nosotros los que en el transcurso de una vida humana tenemos que realizarlos plenamente. Y estos arquetipos que destaca Jung para el hombre y la mujer del siglo XX son la sombra, que lo estamos viendo allí, el ánima, el animus, el personaje y el self. Las condiciones hoy día para que se desarrolle un aprendizaje del programa de estudio humano, las condiciones que hoy tenemos a nivel colectivo, masa, no son favorables para eso, porque la vida actual lo que pone énfasis es en las evasiones y en sumirlo al individuo en un estado de pánico frente al bienestar económico. Entonces eso ocupa obsesivamente todo su mente, sumado a los conflictos de carácter afectivo y sexual individualistas que fomenta la sociedad moderna, donde el individuo se vuelve cada vez más ensimismado, se desconecta de sí mismo, se desconecta de la naturaleza y pierde sus raíces. Que eso es lo que le hicieron a los pueblos indígenas. Le impusieron la visión occidental. Fueron a Oriente y a los japoneses le impusieron el capitalismo. Fueron a China y a los chinos con una sabiduría milenaria de 16.000 años le impusieron el comunismo. Ideas y formas de vida realmente elementales. Fueron a la India, los ingleses ya a partir del 1500 fueron las primeras colonias a la India con el Imperio Portugués, San Francisco Javier, y le quisieron imponer a los hindúes su forma de vida. Cuando llegaban a la India, en la India encontramos la siguiente situación, que fue contra lo que se rebeló Mahatma Gandhi, que no es un político como muestra la política, Hollywood, fue un sabio, lo que ellos llaman un Mahatma, la máxima culminación de una conciencia humana.
no era un político, como nosotros entendemos un político. Un Mahatma quiere decir una gran alma liberada, como un Buda. Igual, eso era para los hindúes, y acá en Occidente no te explican eso, te lo ponen como un santón político que logró la liberación de la India. No le interesaba la liberación política de la India, le interesaba la liberación psicológica y espiritual del hindú. Porque en la India, cuando él se encuentra allí, en el 1900, se encuentra con una India occidentalizada, donde para ellos las vacas eran sagradas. ¿Qué hicieron los ingleses? Las metieron en los frigoríficos a las vacas, sin entender su concepción de la vida. Mucho más profundo que el vegetarianismo, no era eso el tema. Una concepción más profunda, porque la vaca era el símbolo de lo universal, de lo femenino universal. Los monos, ¿no?, que andaban sueltos, el monito Hanuman, que era el compañero del dios Rama, era sagrado en la India, había todo. Entonces los ponían en zoológicos a los monos. Y los individuos que hablaban solos, que no eran psicópatas criminales como encontramos en Occidente un montón, producto de esta sociedad materialista, los individuos que hablaban solos eran considerados como locos por los ingleses, y para ellos eran individuos sagrados, porque tenían una conexión con lo que Jung llama el inconsciente colectivo, natural. Si no tenían esta conciencia del ego occidental del hombre inglés, que puertas afuera tenía grandes modales y puertas atrás era un criminal solapado, como muestra esta famosa obra de Stevenson, Mr. Jekyll y Mr. Hyde, que habla del hombre de la época, ¿no? Y esta peligrosidad de lo que Jung llama la sombra en nosotros, este arquetipo, ¿no es cierto? Entonces encontramos una India colonizada donde pierden toda su milenaria cultura. ¿Qué tenía el hombre oriental hindú que aprender de los occidentales? Con una civilización de más de, extraoficialmente, 20.000 años, oficialmente 5.000 o 6.000. Es de la India donde ha venido todo el conocimiento occidente. Piensen ustedes que los griegos, y lo relatan los mismos griegos, no lo estamos diciendo nosotros, mismo Platón lo relata esto, o mismo Pitágoras, iban a estudiar a la India. Fue Pitágoras, maestro de Sócrates, Platón, etc. La escuela pitagórica, había estudiado en la India con Buda, le decían Yavanacharya, el maestro jónico. Así que la sabiduría siempre vino de Oriente. Los griegos se formaban en la India y en Egipto. Así que grandes culturas, grandes civilizaciones que hoy se las mofa de primitivas. Todavía ni siquiera saben cómo hicieron las pirámides, hacen documentales truchos donde iban unos con troncos y demás, pero se ha verificado que eso no es posible. Que hay muchos conocimientos. Y Jung estudia todos estos conocimientos y a partir de ahí da su psicología, con toda esta base cultural que era su formación. En este sentido, el individuo entonces aprende, va aprendiendo en la experiencia humana, en principio por medio de la escuela del sufrimiento y el dolor, porque el sufrimiento, dice Jung, genera conciencia. Cuando nosotros sufrimos nos preguntamos. Hay María Luisa Bonfrance, que la vimos, ella dice en un momento, esta importante continuadora de la escuela Jung, ella dice, llama a la neurosis sagrada neurosis, no en el sentido de que tengo que quedarme eternamente neurótico. La psicología Jung no plantea eso, plantea que la neurosis debe ser superada para la realización total. No es una obligación, dice, uno tiene derecho a ser neurótico si quiere, pero si eso le está produciendo sufrimiento psicológico, hay un método, hay una psicología que a uno lo puede liberar de las neurosis y lograr el equilibrio y la plenitud. De hecho, existieron estos seres. Existen estos individuos, existen culturas que se han dedicado a esto. Otras se dedican a hacer dinero, como la nuestra, y otras se dedican a la liberación interior. Ahora también tenían arquitectura, también tenían edificios y también tenían comida. No es que ignoraron estas realidades básicas del ser humano. Bueno, cuando Jung dice que el individuo busca constantemente mejores símbolos, esto se relaciona con el aprendizaje humano. En principio parece algo muy teórico esto de buscar mejores símbolos, pero constantemente una educación verdadera debería proveer al individuo de los símbolos que necesita para desarrollarse. ¿Qué es eso? Vamos a ver un ejemplo sencillo. La ciencia. Yo puedo aprender lo básico de la matemática. 2 más 2,
las 4 operaciones simples. Ahora, ya si necesito hacer un edificio, necesito conocer símbolos más complejos. ¿No es cierto? Bien, en el campo del arte, aunque hoy ya no hay más arte, pero si hablamos del campo del arte, también necesito aprender más conocimientos, símbolos más complejos. Mismo el lenguaje. Hoy el lenguaje está en bancarrota, como dice este filósofo hindú Panikkar. Nosotros pasamos un documental de él. Raimundo Panikkar dice: el lenguaje está en bancarrota hoy día. Y el lenguaje es la expresión de la inteligencia. Entonces, un lenguaje de mayor calidad permite que el individuo se exprese mejor. Cuando el lenguaje es más limitado, la expresión se ve limitada, se ve limitado su autoconocimiento, la identificación, no por saber palabras y acumular palabras racionalistamente y para hacerse ver. Pero cuando el individuo tiene mayor riqueza del lenguaje, puede expresar con más claridad, se puede clarificar más a sí mismo y puede comunicarse mejor con el prójimo. Así que cuando Jung habla de que el individuo, a medida que va avanzando en la evolución, necesita símbolos más complejos, se refiere a esto, se refiere a todo el conocimiento que va necesitando la humanidad. ¿Por qué necesita la humanidad conocimiento? Plantea Jung, plantean todas estas corrientes de la psicología. La humanidad necesita conocimiento porque no es un animal. La esencia de la naturaleza humana es el desarrollo del saber y del ser, como dice Gurdjieff. El saber es el conocimiento, pero el conocimiento ¿para qué? Para vivir una vida plena, humana. El animal no necesita conocimiento. Ya los instintos están prefigurados de tal modo que les sirven de suficiente guía. Nosotros también tenemos un lado animal que son los instintos que Jung llama la sombra, que en el humano se expresan criminalmente. Es un arquetipo la sombra, que es lo instintivo animal, que debe expresarse en el humano como humano, supeditado a la inteligencia, lo que Jung llama el arquetipo del personaje, que son los roles. Todos estamos en la humanidad realizando algún rol. No hay nadie que esté en situación de no rol. Y el rol es un arquetipo que permite aprendizaje y desarrollo de facultades. Yo tengo que ser abogado, ingeniero. Hoy está todo en decadencia, estamos de acuerdo. Pero hablemos de lo que debería ser, ¿no? Porque esto debe restaurarse. Hablamos del arquetipo del médico, del abogado. El médico, ¿cuál es el arquetipo? El sanar. El amar al paciente y sanar. Ese era el arquetipo en el juramento hipocrático. El arquitecto debía velar, a Vitruvio, debía velar por garantizarle al ciudadano, al individuo, una vida más digna, un hábitat digno, no una vida de hormigas, urbes modernas. ¿No es cierto? Y así, el abogado no tenía que defender al criminal. El código de Manú, el Manava Dharmasastra, luego el código Hammurabi, los persas, el código griego, el romano y el napoleónico, justamente buscan que haya justicia en la vida, justicia para el indefenso, una guía para la evolución. Esos son arquetipos, son roles. Cuando nosotros entramos en una situación de rol, esto nos permite desarrollar muchas cualidades que de otro modo no podríamos desarrollar, que son la inteligencia. Veamos las funciones. Nos permite desarrollar la inteligencia, lo intelectual. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? Con conocimientos. Desarrollar, no es desarrollar, perdón, es expresar los sentimientos humanos propiamente dicho, dominar las emociones negativas, la sombra, eso es el desarrollo de la vida afectiva, emocional, emociones y sentimientos humanos y superiores. Eso permite un rol, porque en situación de rol yo tengo que aprender compasión, tolerancia, una cantidad de virtudes para poder realizarlo bien. Esto es la escuela de la vida. Y también una más armónica relación con mi cuerpo. El arquetipo del ánima también habla Jung. El ánima tiene que ver, como mencionaba María Luisa von Franz también, la relación de un hombre con el mundo de lo femenino. No solamente con las mujeres, sino con lo femenino en general. El mundo interior del varón es femenino, que no tiene que ver con afeminamiento.
y el mundo interior de la mujer es masculino, lo cual lo proyecta afuera, que tampoco tiene que ver con masculinización. Cuando esto se trastorna e interviene la parte instintiva animal, tenemos estas desviaciones que son machismo o feminismo, que son dos extremismos. Porque lo masculino y lo femenino son dos caras de una misma moneda. ¿Qué pasa en una moneda si vos le borrás una cara? Ya no es más esa moneda. Hay un filósofo budista zen, Alan Watts, que da ese ejemplo. Dice, yo tengo una moneda. La moneda tiene dos caras. Si yo borro una cara de la moneda, ¿puedo seguir hablando de la misma unidad? No. Así que no se puede ni eliminar ni lo femenino ni lo masculino. Mal que nos pese hoy día con los conflictos graves que tenemos en el terreno de las relaciones masculino-femeninas, ¿no? Pero eso es algo que Jung reivindica, que es el símbolo del yin y el yang, ¿no? Que se llama el Tai Chi Tu, donde está integrado. Y uno tiene una parte del otro, anima, animus. Esto ya lo sabían los taoístas chinos. Jung toma todos estos temas. Aparte, Jung también fue uno de los que introdujo el I Ching en Occidente. Y hay un prólogo, el primer libro que se hizo, traducido a lenguas occidentales, fue con un amigo de él, un sinólogo alemán que fue Richard Wilhelm. Está la traducción, es la mejor, que es así como de 600 páginas. Y acá en Argentina, hay un interesante, lo prólogo, que es Borges. Hizo el prólogo con un poema. El I Ching se ve que le interesaban esos temas considerados esotéricos, ¿no? Así como el cuerpo necesita comida adecuada y ejercicios para un saludable desarrollo, así también la mente, nuestra personalidad, necesita experiencias y educación adecuadas que hoy no estamos recibiendo en el materialismo. No se puede decir que esto que se hace en las escuelas hoy ya sea educación a nivel mundial. ¿Cuál es la muestra? ¿Cómo está el mundo? Porque si el individuo estuviese educado no sería violento, no sería competitivo. Y en el mundo vemos que predomina eso. Gracias a el tiempo histórico, esto está cambiando y hay cada vez más grupos, más individuos que quieren orientarse hacia otra educación, hacia la educación de lo interior, de lo interno, para así mejorar el mundo. No está separado, no es individualista. Cuando yo descubro algo mal en mí, inmediatamente tengo que corregirlo e intentar contagiarlo, no imponerlo. Son dos procesos. La educación que propone la psicología de Jung o la psicología de Cuarto Camino o el budismo es por contagios, digamos. No es por imposición, es por dar el ejemplo. Así que no hay que predicar nada, no hace falta. El ejemplo mismo habla. Es la mejor forma de educar. Y así como el cuerpo puede detenerse en su desarrollo o deformarse y enfermarse como resultado de una dieta inadecuada, bueno, hoy comemos para el trastundis, encima comida rápida, conservantes y demás, tenés que ir a vivir a otro planeta para comer sano, o por falta de ejercicio, la psique, la mente, la personalidad total, puede también deformarse por deficiencias en sus experiencias y en su educación. Hay un gran psicólogo que se llama Charles Tart, él dice que todos los que hemos nacido después de la década del 40, 50, por ahí, la Segunda Guerra Mundial, somos lo que él llama la generación no amada. Fantástico, nos pareció el nombre. Porque es realmente la generación no amada, un mundo de competitividad. Hay una película muy buena de este japonés, Akira Kurosawa, que se llama El infierno del odio, donde muestra justamente eso, las relaciones humanas que no tienen que ver con un sentimiento más profundo de compasión, de compañerismo, etc. Como señala Jung, el mundo moderno suministra pocas oportunidades para que la sombra sea dominada. Hoy, el arquetipo que tiene poseído a la humanidad es la sombra, que es la violencia, la competitividad y todos contra todos, que alguien lo dijo, ¿no? Esto del todos contra todos. Alguien lo anunció hace 2000 años, parece. Poco también se habla de eso. La sombra se manifiesta hoy, que la parte animal en el hombre se transforma en criminal a falta de una educación. Pero en sí no es así. Es cómo se está expresando en nosotros. Y a falta de una educación de cómo lidiar y cómo tratar con la materia adecuadamente, con el mundo,
todo se transforma en algo siniestro y patológico. Por ejemplo, lo vemos en el sadismo salvaje de las guerras, que nadie denuncia. La guerra en Occidente se justifica por razones de Estado, dicen, porque todo el planeta tiene que tener la misma ideología que es la mejor, que alguien determinó que es la mejor. Entonces hay que hacer guerras. Y eso está bien, no importa cuántos mueran. ¿Cuánto es la cifra que daban la otra vez que morían por día en guerras? 2.000 individuos mueren por día en guerras, actualmente en el siglo XXI. 2.000 individuos diarios mueren por guerra. Las organizaciones mundiales no denuncian eso, no dicen nada. La industria que mayor se lleva rédito económico es la industria armamentística y en segunda instancia el narcotráfico de los laboratorios. Nos tiene que llevar a eso a reflexionar. La hipocresía del mundo moderno, donde el individuo se entrega a su sombra por falta de una educación apropiada. Son ejemplos de una sombra no hecha consciente. El mal se proyecta en el siglo XX y XXI. El malo es el vecino, el malo es el otro. Siempre los malos están fuera. Esto es una psicología muy extrovertida de Occidente. Jung habla de esto, de la necesidad. El Dalai Lama, cuando vino a la República Argentina, el máximo líder espiritual del budismo, aconsejó a los argentinos ser menos extrovertidos. Muy buen consejo. Solamente cuando uno se torna consciente, ¿consciente de qué? De la totalidad, de todo lo que no es consciente, tanto de los complejos como también de lo creativo y de lo trascendente. Todo eso hay que conocer en nosotros. En lo inconsciente no está solo lo reprimido. Esa idea es una idea de hace un siglo atrás. Hoy hay que renovarse ya. Todas las ciencias han avanzado y la psicología también. Hoy no podemos limitar lo inconsciente a lo reprimido solamente. Ya con todos los descubrimientos que ha habido, todas las psicologías que se han difundido, los libros que se han escrito, y con un trabajo que uno puede emprender sobre sí mismo, puede verificar que lo inconsciente no es solo lo reprimido, y que la salud y la salvación interior, si quieren hablar en esos términos, viene de lo interno, no viene de lo externo, no va a un sistema político a salvarnos de nada. Creo que ya la mayoría se deben dar cuenta de esto, aunque nos entristezca un poco. Se supone que es, o esto debería ser, el fin esencial de la educación, hacer consciente lo que es inconsciente en nosotros, el logro de la totalidad. Que esa es lo que llamaban los budistas el nirvana, la plenitud. Fuera del bosque quiere decir nirvana. ¿Qué es el bosque? El sufrimiento. La educación, como le indica la etimología de la palabra, consiste en hacer salir algo que está ya en nosotros, pero en estado latente. A eso apunta la psicología de Jung y su método. Si nosotros descuidamos nuestra totalidad, dice Jung, esa totalidad, esos lados descuidados de nosotros mismos, no desarrollados, hallarán modos anormales de expresarse. ¿Qué es nuestro conflicto? La neurosis o el conflicto interior que sentimos, el conflicto en las relaciones, es un aviso de que estamos haciendo algo mal. ¿Quién? El ego. Que el ego está separado de sus raíces profundas internas. Entonces, la mente misma es un mecanismo autorregulable que dice y manda señal de alarma. Dice, esto no va. Por eso uno se siente mal. En el cuerpo te duele acá, porque te tomaste todo el Fernet la noche anterior, te comiste hamburguesas de paquete, unas 5, más Fernet y demás. ¿Qué dice el hígado? Basta para mí. Te avisa el cuerpo. ¿Es malo por eso? Para vos subjetivamente sí, porque te gustaría tomarte 10 litros de Fernet y comer cualquier cosa y seguir intacto. Sin embargo, el cuerpo tiene su sabiduría y dice, no va, ¿no? Y después de unos años te agarra una cirrosis, ahí dice, no va más. Lo psicológico es igual. Nuestros conflictos y nuestro malestar es un aviso de que estamos viviendo contra la propia naturaleza, interna y externa del planeta. El planeta también hace lo mismo. La naturaleza tiene inteligencia. No es algo muerto, inanimado. Por eso ahí decía que está todo vivo. Esta es una idea del panteísmo, donde todo tiene vida. Todo está vivo. No hay nada muerto en lo universal. Quizás nosotros estemos medio muertos viviendo a veces, ¿no? Pero es otra idea. Y Gurdjieff, como complemento, Gurdjieff es de origen armenio
Fue otro de los grandes precursores, fue también colaborador de Jung, un gran maestro, ya oriental. No es arbitraria la relación que hace el director de nuestra escuela, quien nos ha enseñado la unión entre el Cuarto Camino y la psicología de Jung. No es arbitraria esa relación y su unión, porque fueron contemporáneos, los dos estuvieron en Europa difundiendo su psicología y además en común, además de conocerse y trabajar juntos, tenían un discípulo en común que fue el doctor Maurice Nicoll, un médico psiquiatra inglés que había empezado a estudiar con Jung, había empezado a estudiar con Jung, siguiendo la teoría psicológica de Jung, y Jung le recomendó ir a estudiar con Gurdjieff para que complemente. Y se hizo discípulo también de Gurdjieff y era el nexo entre ambas enseñanzas. El doctor Maurice Nicoll. Hoy lo pueden googlear en internet porque toda esta información está, inclusive en la contratapa de sus libros está, que fue uno de los exponentes principales del Cuarto Camino y de las teorías de Jung, también innovadoras en su momento. Piensen ustedes que nosotros acá en Latinoamérica estamos muy atrasados. Hace un siglo en Europa ya se estaba desarrollando estas charlas que nosotros estamos dando acá, se daban hace un siglo en Tavistock, en Inglaterra. Hace un siglo. Hace un siglo ya se empezó a enseñar esto en Estados Unidos. Jung viajó a Estados Unidos en 1906 la primera vez. En 1913 ya se instala plenamente. Hay más de 50 institutos junguianos en Estados Unidos y además se enseña en las principales universidades. Ya es la psicología de Jung y la transpersonal la que se enseña en Estados Unidos. Hay 10 millones de budistas en el hemisferio norte. Acá recién nos estamos empezando a enterar. Así que esto está muy avanzado. ¿Y por qué está tan avanzado allá? Porque su sufrimiento fue mayor que el nuestro. 2 guerras mundiales, ¿no le parece suficiente para mirar hacia otro lugar? No es que todos lo hacen, pero una buena cantidad sí. 2 guerras mundiales. Creo que 14 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial y 60 en la Segunda. Es algo que choquea bastante. Gran sufrimiento humano. Así que ya llegaron los años 50, los europeos y los norteamericanos, una cantidad de gente, no todos obviamente, tenían ya una necesidad de otro orden. Por eso fueron todos los hindúes, todos los maestros hindúes, Krishnamurti, Jung, Gurdjieff, Yogananda, fueron allá y no vinieron acá. Acá recién nos estamos enterando. Todavía nos seduce mucho el fin de semana largo. Entonces, Nicoll fue uno de sus principales exponentes. Vamos a contar un poco de Gurdjieff. Gurdjieff nace en 1866 y fallece en 1941. Después vamos a dar toda una explicación profunda de Gurdjieff y su biografía. Su enseñanza se desarrolla primero en Rusia, pero debido a la Revolución Rusa se le hace imposible continuar con su trabajo allí, en 1917, y viaja a Europa. Primero pasa por Turquía. Llega a Europa en 1921 con sus discípulos, un grupo de 100 personas. Va a Alemania, Francia e Inglaterra, y en 1924 llega a Estados Unidos. Gurdjieff tenía una personalidad muy carismática realmente, y atrajo a los más conocidos y destacados intelectuales de su tiempo. Empezó a presentar todo el orientalismo, que era algo muy novedoso, ¿no? Y era muy exótico para los occidentales ver un maestro tipo Zen, totalmente atípico, porque el maestro oriental no tiene que ver con el maestro occidental, que es más intelectual, que te explica. Gurdjieff actuaba, y esto choqueaba. Era como un elefante entrando en un bazar. Había estado en el Tíbet, había sido maestro del Dalai Lama anterior, del 13º Dalai Lama, así fíjense qué currículum tenía, quién era, no era cualquier persona, y con esa autoridad en estos conocimientos viene a Occidente, con un gran saber, y traduce todas las enseñanzas antiguas de Oriente y de Occidente a un lenguaje moderno, a un lenguaje científico y técnico, para que el hombre de la ciudad pueda practicar ese método. Uno de los temas importantes de Gurdjieff es el desarrollo de la conciencia. Su psicología es la psicología del Cuarto Camino. En Oriente, tradicionalmente, hubo siempre 6 escuelas, o 6 darsanas, 6 escuelas de filosofía, que acá no se conoce prácticamente nada, porque lo que se conoce acá es yoga y depilación de Oriente. Pero allá había 6 escuelas, 6 darsanas.
Y cada una de estas escuelas tenía 4 etapas o 4 caminos. La primera etapa era el dominio del cuerpo físico, el Hatha Kriya Yoga. La segunda etapa era el perfeccionamiento de la vida devocional, desarrollo de los sentimientos espirituales superiores. Era el Bhakti Yoga y el practicante era el Bhakta, el devoto. Que acá hay grupos devocionales hindúes en Occidente que encarnaron esto bien. Y el tercer camino, la tercera etapa, era el Jnana Yoga, o el yoga del conocimiento, que era el estudio de ciencia, arte, filosofía y religión. Que ese era el yogi. El yogi no era el que hacía Hatha Yoga, era el que hacía el Jnana Yoga. El que hacía el Hatha Kriya Yoga era el fakir, que dominaba el cuerpo, ¿no? Y esto, en todas estas escuelas o darsana había estas 3 etapas, que podían llevar 3, 4 años o toda una vida cada etapa, dependiendo de las aptitudes del aprendiz. Uno podía quedarse en la primera etapa, otro pasar a la segunda, a la tercera, y había un yoga superior que se llamaba Raja Yoga. Gurdjieff, rey de los yogas, que era el trabajo simultáneo sobre el dominio del cuerpo o el conocimiento del cuerpo, las emociones y los sentimientos y el pensamiento. Ese era el desarrollo pleno. Raja o rey, Raja Yoga. Jung saca los nombres hindúes y le pone un nombre occidental, y le pone cuarto camino, y lo adapta al hombre de la ciudad. En este sentido plantea una de las ideas milenarias que el hombre no es una unidad, que es una multiplicidad, que el hombre tiene muchos yoes, que está fragmentado. Aquí toma la misma idea de Jung, y que Krishnamurti planteara también posteriormente. Krishnamurti fue posterior. Krishnamurti plantea la conciencia fragmentada, que el individuo no tiene una unidad. Y en el budismo también está la idea de Anatman, de que no hay una unidad en nosotros, de que somos un conjunto de agregados. Todo esto es la base de la psicología de Gurdjieff, del cuarto camino. Y justamente habla de la reintegración del individuo, de volver a ser uno. Esto que planteamos también en Jung, por eso el paralelismo, es la misma enseñanza. Pero se forma en el individuo ya a muy temprana edad lo que Gurdjieff llama una falsa personalidad. La falsa personalidad, ¿por qué él le llama falsa? Porque la vida moderna es falsa. Entonces el individuo se transforma en falso. El materialismo es una falsedad, es algo que es contra natura. Entonces, la forma moderna materialista de solo vivir para el dinero lleva al individuo a una psicología falsa. Por eso dice Gurdjieff que el hombre moderno desarrolla esta peculiar falsa personalidad en sí mismo, o hipócrita, donde nada más se transforma en un ser social, económico. Y un ser social y económico se vuelve algo peligroso, si solamente es eso. Entonces dice que esta falsa personalidad se desarrolla en nosotros a muy temprana infancia. Si ven la televisión, es un culto a la falsa personalidad, vanidad de las vanidades. O acá en Occidente está bien visto ser vanidoso, egoísta, competitivo, pero todo eso es negativo, si uno lo reflexiona. Puede uno sentirse temporalmente bien, pero ¿cómo se siente el otro? ¿Cómo se sienten los demás? Y después, ¿qué cosecho con esas actitudes? Esto es algo que el occidental, que nosotros tenemos que reaprender realmente. ¿Cuáles son los valores para Occidente? Que desarrollan una falsa personalidad, dice Gurdjieff, y lo alejan de su esencia, porque todos venimos siendo algo esencial, excepto una minoría de la población mundial que es criminal. El resto no es criminal, el resto busca algo más, pero no tiene la educación, no tiene alguien que lo ayude y que lo oriente y que lo guíe en este sentido. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, dice. La humanidad hoy no tiene referentes. Los referentes actualmente, ¿qué es? El deporte. O para los jóvenes la roquería. Eso no es un referente verdadero. Para la evolución nos referimos. O el narcotraficante tampoco es un referente. Esos son los referentes actuales. Facebook, Twitter y demás, que se usan bastante mal, masivamente. Por eso plantea la necesidad, para ver esto en nosotros y qué es lo que está funcionando mal, una técnica milenaria de todas las escuelas antiguas, que se llamaba meditación en Oriente, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por meditación. Meditación no es sentarse así y dejar la mente en blanco. La técnica es la observación y el recuerdo de sí.
aprender a observar nuestro mundo interior imparcialmente. Es un registro de todas las actividades de la mente imparcialmente, pero para poder registrar nuestro mundo interior, primero tenemos que tener un mapa de cómo es. Yo no puedo identificar algo que no conozco. Si a mí alguien me da, yo no sé nada de química, y me da un microscopio y me pone una célula, y yo no sé nada y no tengo el plano a priori, ¿qué voy a identificar? Voy a decir, eso no sé, es un cacho de plasticola, cualquier cosa voy a decir. Ahora, si me explican y voy con el microscopio a ver, puedo empezar a observar un montón de información. Puedo ver una célula sana, una enferma, empezar a diferenciar. Bueno, el conocimiento de la ciencia de la mente, que es la psicología verdadera, el conocimiento de la ciencia de la mente, no la teoría de la mente, me va a permitir a mí practicar esta técnica que es la observación de sí. Y en mi mente voy a encontrar 3 centros o 3 funciones: una intelectual, una emocional, una instintiva motriz, y aquí no pusimos la sexual porque está bastante descalabrada, así que la dejamos un rato, por ahora en paz. Intelectual, emocional, instintiva y motriz. Entonces, en esas 3 funciones, y la sexual también, estudiamos cómo operan en nosotros. Pero primero tenemos que saber que están. Ahora ustedes se enteran y dicen, sí, es cierto, tengo eso. Es obvio, pero no lo sabía. Así que, ¿desde qué lugar yo me observo a mí mismo? Desde lo que dice el condicionamiento. Siempre obsesionado con el pasado, con el conflicto con papá, mamá o la sociedad, o la culpa la tiene la sociedad. Y la observación de sí me puede llevar a un estado superior de conciencia después de un tiempo de practicada, de conocer la mente, de ver cómo están funcionando las funciones en mí y empezar a corregir su mal funcionamiento. Puedo llegar a un tercer estado de conciencia, un estado superior que hay en nosotros, que se llama el recuerdo de sí, o la conciencia de sí y la conciencia objetiva. Así que Gurdjieff plantea el conectarnos con nuestro yo real, o el sí mismo de Jung. No el de Jung, el de todos, es el mismo para todos, en verdad es el Atman, ¿no? El self, Jung lo llama el self o el sí mismo. Para esto hay un obstáculo fundamental, y ese obstáculo son lo que Gurdjieff llama las emociones negativas, o el Dalai Lama lo llama las emociones aflictivas, y también negativas lo llama muchas veces, ¿no? Este es el obstáculo. Hoy la vida moderna es un culto y una educación, si se puede decir así, en las emociones negativas. Todas las emociones negativas están a la orden del día. Entonces, las emociones negativas, dice Gurdjieff, no se pueden reprimir, porque si yo reprimo estallo, eso se sabe, ¿no? Pero hay que transformarlas. Tampoco tengo que expresarlas, porque el prójimo no tiene la culpa de mis emociones negativas. Hay que controlarlas y transformarlas. Esa energía que están usando las emociones negativas, tengo que aprender a transferirla por medio de técnicas que Jung llama la transferencia, que no tiene que ver con la transferencia del psicoanálisis, que es el desarrollo de la energía kundalini y de los chakras, que son las funciones. ¿Qué son los chakras? Esos son los chakras, las funciones. Acá, 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 y después hay otros subsidiarios, que los hindúes no lo enseñaron para Occidente, porque dijeron que hagan yoga por ahora, que hagan gimnasia. Porque el otro lo van a entender de cualquier modo. Dejaron algunos libros y se entendieron de cualquier modo. Hoy aquí hay que hacer una unión entre la sabiduría de Oriente y la ciencia de Occidente, que es la psicología de Jung, el cuarto camino. La transformación de las emociones negativas, que Jung llama la sombra, ¿no? No considerar internamente es la autocompasión. Gurdjieff dice que no hay que practicar la autocompasión. Hay otro filósofo también que dice ser implacable consigo mismo, que es el camino del guerrero. El guerrero con corazón no tiene compasión de sí mismo. No tiene compasión, autocompasión. Pobrecito de mí, mi papá y mi mamá no fueron buenos, mi vida, no tengo el dinero que debería tener, todo lo que no me merezco, esa es autocompasión. Eso detiene nuestro desarrollo psicológico. Hay que ser fuerte. Como decía un pensador, es una psicología fuerte para individuos fuertes. Y si no soy fuerte, me tengo que hacer fuerte, porque la naturaleza de la vida es esa. Con un conocimiento, esa es la ayuda para la humanidad. Otros que lo hacen, esa es la ayuda también, es la verificación y el testimonio de que sí hay un camino para el ser humano que lo puede llevar a la evolución y a su desarrollo en plenitud. Practicar la consideración externa, que eso es un correcto conocimiento de los niveles de conciencia, tipos y niveles de conciencia.
En la psicología de Gurdjieff, en la psicología Jung y en toda la psicología budista, no hay dos tipos de individuos, nada más el cuerdo y el loco o el alfabeto y el analfabeto. Hay 7 tipos de individuos y 49 subtipos, 7 niveles de conciencia. Cada uno de nosotros estamos en un grado de la escuela de la vida. Podemos decir que la humanidad occidental está en jardín de infante. ¿Por qué? Porque se interesa en estar jugando todo el tiempo. El nene en jardín de infante quiere jugar todo el tiempo. El adulto no quiere jugar todo el tiempo. Quiere liberarse del sufrimiento y el dolor. Ahí ya es medio, semiadulto, digamos. Y ya cuando se libera, viene y le cuenta a otros cómo se hace. Porque un padre, los padres de la humanidad, los guías de la humanidad, no quieren ver sufrir a sus hijos, lo quieren ayudar para evitarle que sufran tanto. Por eso hay un conocimiento y una ayuda para la humanidad, desde tiempos inmemoriales, para ahorrarnos sufrimiento, para hacer lo que Gurdjieff dice, sacrificar el sufrimiento inútil. ¿Qué es el sufrimiento inútil? El materialismo, el egoísmo, todas las emociones negativas. Dice Gurdjieff, sacrifíquelas. Y dice, qué difícil. Pero si yo las amo. Bueno, no identificación es la práctica. La no identificación, que justamente muchas teorías modernas psicológicas dicen que hay que estar bien identificado para hacer algo bien. El cuarto camino y el budismo dice precisamente lo contrario. El estado de identificación es de identidad con algo, yo soy uno con la cosa, y eso no es algo objetivo. Están los fenómenos y está la conciencia, que puede estar libre de toda la influencia de los fenómenos. Y para eso tengo que practicar. Primero, no identificarme con querer comprarme todo, para empezar, con todos los deseos. Y segundo, con estados de la mente que son muy negativos, para empezar. No identificarme, o lo que Gurdjieff llama yoes o personalidades que hay en nosotros muy peligrosas. Entonces la identificación hoy día se transforma en un verdadero problema y en una decisión que uno tiene que tomar, de no dejarse llevar. Pero para eso tiene que aprender un conocimiento y una técnica de cómo hacerlo. Luego está el aspecto de la alquimia que plantea Gurdjieff, que es la transformación de lo más burdo de nosotros en lo superior, que tiene que ver con una parte física y una psíquica. Psicofísica, eso se llama alquimia, que Jung también lo estudiara y Gurdjieff también. Crear en nosotros sustancias psicofísicas de más calidad. Eso es el trabajo que hacen los yogis del Tíbet, que está en la psicología de Gurdjieff de cómo hacerlo. Pero es un conocimiento más avanzado por ahora. Y luego plantea que hay 3 alimentos: el alimento de la comida, el aire, como un alimento que necesitamos, y las impresiones. La comida y el aire el cuerpo lo transforma solo. ¿Cómo? Se transforma solo el alimento. Respiro, se transforma por medio de los pulmones también. Los alvéolos hacen como de transformador y en el estómago los jugos gástricos. Las impresiones es todo lo que recibo de los 5 sentidos. Eso hoy hay tanta información, estamos saturados y no tenemos un transformador interior porque no tenemos un conocimiento, por ignorancia. Entonces Gurdjieff enseña, o Jung, cómo generar ese transformador interior, una sustancia psicofísica para poder transformar y que no se vaya acumulando en lo que Jung llama el inconsciente personal, mucha incomprensión, mucha ignorancia, que luego se paga. Ya sea por represión o por omisión o por ignorancia. Y como broche plantea un trabajo total donde el individuo trabaja sobre sí mismo, con un grupo, con ideas afín y ayudando a la humanidad transmitiendo este conocimiento. Él lo llama, Gurdjieff, 3 líneas de trabajo y en el budismo se llama el Buda, el Sangha y el Dharma. Las 3. Un desarrollo no individualista, pleno, verdadero humanismo de trabajo con la humanidad, consigo y con la humanidad en simultáneo, y con un grupo. Bueno, estas son las ideas fundamentales del cuarto camino de Gurdjieff y un poco la relación que tienen con Jung. Así que hasta aquí esta presentación. Nuestra invitación es que estudien el método. Nuestra escuela Aztlán hace 52 años que ya el director empezó a enseñar este método en Argentina y por eso estas presentaciones que hacemos es invitarlos a que practiquen y estudien todo este método que fuimos presentando. Damos cursos de la psicología Jung, del cuarto camino de Gurdjieff, del budismo, más avanzado después la física cuántica y en segundos niveles enseñamos el I Ching y el Tarot
como una herramienta de autoconocimiento. Por eso no lo enseñamos de entrada, porque despierta mucha conciencia mágica. Y no se puede usar sin previamente saber otras herramientas. Y paralelamente en nuestra escuela enseñamos la ciencia de la astrología. Jung era astrólogo, Gurdjieff también, todos los sabios han sido astrólogos siempre, desde Pitágoras, que es la ciencia de las energías o la moderna física cuántica. Tenemos separados los cursos donde empezamos por un lado con la psicología, los métodos que mencioné, y por otro lado desde la astrología. Estamos ofreciendo durante el mes de agosto algunas promociones y becas para los que estén interesados de probar nuestro método. Así que tienen que llenar una solicitud para poder acceder, algunos podrán acceder, y hay limitado, y otros, si les interesa, también pueden anotarse. Tenemos cursos matutinos ahora abriendo a las 10:30 de la mañana y también cursos a la tarde, tanto de psicología como de astrología a las 19 horas. Si se quieren quedar para hablar con los profesores y consultar, son bienvenidos. Estamos acá a 5 cuadras, nuestra sede está en Almagro y vamos a seguir todos los domingos. Sigan el canal de YouTube porque vamos a ir subiendo videos ahí. Y si están interesados en hacer una práctica, están invitados a venir a nuestra escuela. Hasta aquí llegamos y gracias a todos por participar.